Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y en particular, en el universo de las celebridades turcas. Como ya habrán leído en el título, o quizás intuyen por el revuelo que ha habido, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el carismático actor turco conocido por su talento y por supuesto por su vida personal que siempre está bajo el escrutinio público, ha roto su silencio. ¿Y sobre quién creen? Pues nada más y nada menos que sobre Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci. Esta noticia ha sido esperada por muchos de sus fans, aquellos que shippearon a la pareja en la ficción y que, durante mucho tiempo, fantasearon con que su química trascendiera la pantalla. Y ahora, después de tanto tiempo y de tanto especular, parece que Can Yaman ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Así que si son tan curiosos como yo y quieren saber qué dijo Can Yaman sobre Demet Özdemir, qué detalles reveló y cómo esto podría afectar la percepción de su relación pasada y presente, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y novedades del mundo del espectáculo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. Can Yaman, quien se ha convertido en un fenómeno global gracias a sus interpretaciones y a su fuerte presencia en redes sociales, ha sido uno de los solteros más codiciados y, a la vez, uno de los más esquivos en cuanto a su vida privada. Si bien ha tenido relaciones públicas, la que siempre ha resonado con especial fuerza, y que sigue generando debate, es la que mantuvo con Demet Özdemir. Ambos compartieron roles protagónicos en Erkenci, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un éxito internacional rotundo. La química entre Can y Demet era palpable, electrificante, y esto hizo que el público los viera como la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos surgieron casi de inmediato durante las grabaciones de la serie. Las interacciones en redes sociales, las fotos juntos, los gestos de complicidad en eventos, todo alimentaba esa llama de especulación. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación de manera explícita y detallada como lo harían otras parejas, era evidente que existía una conexión muy especial entre ellos. Se les veía muy cercanos, cómplices, y los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Y así fue por un tiempo. Hubo un periodo en el que se les consideró pareja, compartieron momentos y las revistas del corazón y los portales de noticias de farándula vivieron de la mano de sus apariciones conjuntas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas cambiaron. Tras un tiempo se hizo evidente que la relación había llegado a su fin. Las razones nunca fueron del todo claras. Algunas especulaciones apuntaban a diferencias irreconciliables, otras a las presiones de la fama, y otras simplemente a que el amor, a veces, se desvanece. Lo cierto es que a partir de ese momento ambos actores optaron por un perfil más discreto en lo que respecta a su vida sentimental, aunque siempre se mantenían bajo el ojo público. Y aquí es donde entra el romper el silencio de Can Yaman. Durante mucho tiempo, ambos han sido preguntados sobre su relación pasada, sobre su excompañera de escena. Y mientras Demet Özdemir ha sido, en general, más reservada, Can Yaman, con su estilo directo y a veces un poco efusivo, solía dar respuestas evasivas o un tanto ambiguas. Pero la noticia reciente es diferente. Parece que Can Yaman, en una reciente entrevista o declaración pública, ha abordado de manera más directa y sincera su relación con Demet Özdemir, y las palabras que ha utilizado han generado un gran impacto. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, los detalles específicos de sus declaraciones varían según la fuente y el medio que lo reporta, pero el consenso general es que Can Yaman ha hablado con una mezcla de nostalgia, respeto y quizás un toque de melancolía sobre su tiempo con Demet. Se dice que ha elogiado su profesionalismo, su talento y el vínculo especial que compartieron durante las grabaciones de Erkenci. Ha reiterado que la conexión que tenían era genuina, que la química que el público veía era real, y que ese periodo fue una etapa muy importante y feliz en su vida. Lo más interesante de sus declaraciones es que parece haber puesto fin a las especulaciones sobre si su relación fue solo un invento de marketing, o si realmente hubo sentimientos involucrados. Al hablar de ella con tanto aprecio y al reconocer la profundidad de su conexión, Can Yaman está validando lo que muchos fans ya sentían y esperaban.
Ha mencionado que a pesar de que la relación no prosperó, guarda un gran cariño y respeto por Demet Özdemir como persona y como artista. Y esto para muchos es una forma de cierre, una manera de honrar el pasado sin aferrarse a él, y de seguir adelante con madurez. También se rumorea que ha tocado brevemente el tema de la separación, sin entrar en detalles escabrosos, pero sugiriendo que como en muchas relaciones, hubo momentos difíciles y que al final, ambos tomaron caminos diferentes por razones que eran válidas en ese momento. Lo importante aquí es la forma en que lo ha expresado, sin resentimiento, sin culpar a nadie, y con una clara comprensión de que las cosas a veces simplemente no funcionan, a pesar de que existan sentimientos y una conexión fuerte. Romper el silencio no solo interesa a los fans de Erkenci o a los seguidores incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir. Tiene implicaciones más amplias. Por un lado, ofrece una perspectiva más clara sobre uno de los romances más comentados en el ámbito de la televisión turca. Por otro lado, demuestra la evolución de Can Yaman como figura pública. Si bien siempre ha sido un personaje que atrae la atención, sus respuestas recientes sugieren una mayor madurez y una disposición a abordar su vida personal con más honestidad, dentro de los límites del respeto a la privacidad. Para Demet Özdemir, estas declaraciones de Can también podrían ser significativas. Aunque ella ha mantenido su postura reservada, saber que su excompañero y exnovio habla de ella con tanto respeto podría ser reconfortante o, al menos, cerrar capítulos de manera positiva. Es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Demet ha tenido proyectos exitosos y ha mantenido un perfil elegante, mientras que Can Yaman ha continuado su camino hacia el estrellato internacional, participando en producciones en Italia y explorando nuevos horizontes. La forma en que las celebridades manejan sus relaciones pasadas puede decir mucho sobre su carácter. Y en este caso las palabras de Can Yaman, al parecer, están teñidas de una apreciación genuina por lo que fue sin caer en la autocompasión o en la necesidad de reavivar viejas llamas. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones humanas son complejas y que el afecto y el respeto pueden perdurar, incluso después de que una relación amorosa termine. Y piensen en esto, durante tanto tiempo, hemos visto en la pantalla una química increíble. Muchos se enamoraron de ellos como pareja en Erkenci y esperaban que esa magia se tradujera en la vida real. Y cuando confirmaron, aunque sea de forma tácita, su relación, fue un momento emocionante para los fans. La posterior separación dejó un vacío y muchas preguntas. Ahora, con estas declaraciones, Can Yaman no solo está respondiendo a preguntas, sino que está ofreciendo una narrativa más completa, una que honra ese tiempo compartido. Creo que es admirable cuando las figuras públicas, especialmente después de un tiempo, pueden reflexionar sobre sus relaciones pasadas con gratitud y respeto. Es una señal de crecimiento personal y de una comprensión de que las experiencias, incluso las que terminan, nos forman y nos dejan lecciones valiosas. Las palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir parecen encapsular precisamente eso, una mirada al pasado con aprecio por los buenos momentos y una aceptación serena de que el tiempo y las circunstancias a veces nos llevan por caminos diferentes. Por supuesto, siempre habrá quienes especulen y busquen significados ocultos. Pero si nos quedamos con lo que ha dicho Can Yaman, parece ser un mensaje de paz y de reconocimiento de un capítulo importante de su vida y de su carrera. Es un cierre no solo para él, sino también, en cierto modo, para todos aquellos que admiraron su relación en su momento. En resumen, Can Yaman ha decidido hablar sobre Demet Özdemir, y sus declaraciones parecen haber sido un gesto de sinceridad y aprecio. Ha elogiado su talento, ha reconocido la química que compartieron y ha expresado un profundo respeto por ella como persona y artista. Si bien no ha entrado en detalles íntimos de la separación, su mensaje general es de nostalgia positiva y aceptación. Y hasta aquí llegamos con este análisis. Ha sido fascinante desgranar estas declaraciones y ver cómo un tema que generó tanta expectación se va aclarando. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen de sus relaciones pasadas de esta manera? Me encantaría leer sus pensamientos y comentarios al respecto. Déjenmelos aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a
Se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.